Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con el estudio de un derecho fundamental que lamentablemente nuestro legislador no se ha atrevido a consagrar, pero que es una realidad en Colombia gracias a la Corte Constitucional. Les hablo del derecho a morir dignamente, que muchos ciudadanos conocen como la eutanasia, pero que en realidad comprende, además de esta figura, otras dos igualmente importantes, como son la adecuación de los esfuerzos terapéuticos y los cuidados paliativos, temas de los cuales hablaremos más adelante en este canal. Ya en dos podcasts anteriores analizamos las principales sentencias de la Corte Constitucional que han garantizado este derecho a los colombianos. Primero, en 1997, con la sentencia C-239, que permitió la eutanasia para personas con enfermedades graves e incurables en etapa terminal, y posteriormente, en 2021, con la sentencia C-233, cuando la Corte amplió este derecho a pacientes que, aunque no estén en fase terminal, padecen una enfermedad grave e incurable que les produce sufrimientos incompatibles con la dignidad humana. En esta oportunidad, comenzaremos a analizar qué debe hacer un paciente que desee ejercer su derecho a morir dignamente y lo que puede ocurrir cuando activa los mecanismos dispuestos en la resolución 971 de 2021. En otros episodios nos ocuparemos de lo que deben hacer los médicos, los comités científicos interdisciplinarios, las EPS y las IPS y en general todos los actores involucrados en este proceso. Lo primero que me gustaría resaltar es que el artículo 4 de la resolución 971 establece los principios esenciales que deben guiar cualquier actuación en esta materia. Y el primero de ellos es, escuchen bien, la prevalencia de la autonomía del paciente. Esto significa que la decisión sobre morir dignamente le pertenece exclusivamente a la persona, no al médico, ni al comité, ni a las instituciones del sistema de salud. El mismo artículo también consagra los principios de celeridad, oportunidad e imparcialidad, de modo que las EPS y las IPS no pueden dilatar, obstaculizar ni condicionar el trámite. Y vale la pena subrayarlo porque, como lo ha reconocido la misma Corte, en la práctica muchos pacientes han tenido que recurrir a la acción de tutela para que se respete su decisión y se eliminen las barreras administrativas o morales que aún persisten. Pasemos ahora a los artículos 6 y 7 que explican cómo debe hacerse la solicitud. El artículo 6 dispone que la solicitud de eutanasia debe ser voluntaria, informada, inequívoca y persistente. Esto quiere decir que nadie puede imponerla, sugerirla ni condicionarla. La persona debe comprender las consecuencias de su decisión y mantener esta decisión en el tiempo. Esa solicitud puede hacerse de forma directa cuando el paciente está consciente y puede expresarse, ya sea verbalmente o por escrito, o de forma indirecta mediante un documento de voluntad anticipada conocido como OVA o testamento vital, del cual hablaremos en el próximo episodio. La norma deja claro que no existe un formato único, ni se requiere abogado, ni un trámite notarial, ni un tipo de autorización previa. Basta con que el paciente manifieste libremente su decisión. En ese momento, el sistema de salud tiene el deber inmediato de registrar la solicitud, atenderla y darle trámite sin dilaciones. El artículo 7 establece los requisitos mínimos para expresar esta solicitud. Primero, tener una condición clínica de fin de vida, que puede corresponder a una enfermedad incurable, avanzada, o una enfermedad terminal o situación de agonía. Y aquí es necesario hacer una aclaración muy importante. La Corte Constitucional, en la sentencia C-233 de 2021, determinó que no se requiere estar en etapa terminal para acceder a la eutanasia. Esto quiere decir que el derecho también ampara a quienes sufren una enfermedad grave e incurable que genera un sufrimiento físico o psíquico intenso, insoportable, aunque, como dijimos antes, no esté en etapa terminal. El segundo requisito es presentar sufrimiento derivado de esa enfermedad y el tercero, estar en condiciones de expresar la solicitud directamente. El parágrafo del artículo 7 agrega que si el médico que recibe la solicitud tiene dudas sobre alguno de estos requisitos, debe activar el comité científico interdisciplinario
para que adelante las verificaciones pertinentes. Sin embargo, y esto lo aclara expresamente la Corte y el propio Ministerio, el comité no reemplaza la voluntad del paciente, ni puede decidir en su contra si cumple los requisitos de la ley y la jurisprudencia. Su función es técnica y jurídica, verificar la información y garantizar que el derecho se ejerza conforme a la ley, pero nunca limitar la decisión personal del paciente. Considero pertinente que nos detengamos un momento en este punto de nuestra explicación para recapitular lo más importante de lo que hemos dicho hasta el momento. Si usted padece una enfermedad grave e incurable que le causa dolor físico o sufrimiento emocional que considera incompatible con una vida digna y desea poner fin a su vida a través de la eutanasia, es importante que sepa lo siguiente. Usted es el protagonista del proceso, no el médico ni la institución. No se necesita estar en fase terminal para ejercer este derecho. La solicitud puede ser verbal o escrita y debe ser libre, informada e inequívoca. La CPS y las IPS no pueden poner trabas, aunque sabemos que en la realidad esto ocurre, ni exigir formularios, juntas médicas o evaluaciones previas no previstas en la norma. El sistema de salud está obligado a actuar con celeridad, imparcialidad y respeto por su decisión. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, es importante reconocer que, lamentablemente, en Colombia, por tratarse de una sociedad conservadora, aún existen barreras institucionales y resistencias personales que intentan limitar este derecho fundamental. En muchos casos, los médicos o los comités introducen obstáculos o dilatan el trámite, obligando a los pacientes o a sus familias a desistir de la acción o a recurrir a una acción de tutela para hacer efectivo su derecho a morir dignamente. Nuestro propósito en este podcast era dejar claro el derecho del paciente a expresar su voluntad y la forma de hacerlo cuando se encuentra consciente y en capacidad de manifestarla directamente. En los próximos capítulos nos ocuparemos del testamento vital, es decir, de los casos en los que los ciudadanos expresan anticipadamente su decisión de morir dignamente antes de que ocurra una situación que les impida manifestar su voluntad. De la misma manera hablaremos de muchos otros temas que tienen que ver ya con la práctica de esta importantísima decisión cuando una persona no quiere sufrir más porque considera que el dolor que padece derivado de esa enfermedad grave e incurable es incompatible con su derecho a una vida digna. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que nos ocupamos de los artículos 4, 6 y 7 de la Resolución 971 de 2021, que regulan la forma en que un paciente consciente puede manifestar y ejercer su derecho a morir dignamente. Espero que este tema haya quedado claro y ante todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.